Escucha este dato. Cuando llegó a la Moncloa, el salario de Pedro Sánchez era de 81.000 euros por año. En 2019 se lo subió un 2,5%, en 2020 otro 2,2% y ahora en 2021 lo sube un 0,9% adicional. En total, el salario de Pedro Sánchez ha subido casi un 6%. Mientras tanto, suponiendo que en 2021 el salario promedio aumente un 1,5%, cosa que está por ver, el salario medio habrá subido en el mismo periodo solo un 0,5%, es decir, Pedro Sánchez 6, tú solo 0,5. Recuérdalo cuando oigas a un socialista hablar de solidaridad. Empezamos. Estás escuchando Economía Hoy con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, soy @diebarceló. En YouTube y en Facebook y también en LinkedIn me encuentras por Barceló y Asociados. Y en Facebook además nos encuentras en la página de Radio Intereconomía Asturias. Hoy todo el programa se lo quiero dedicar a la memoria de mi amigo Clemente Fernández, que era además de amigo oyente de esta radio y en particular de mi programa, que de manera súbita falleció hace una semana. Justamente me preguntaba si ya volvía con el programa o no. Le dije que era una semana más tarde, pero lamentablemente este programa ya Clemente no lo va a poder volver a escuchar, pero él queda en nuestra memoria y, como digo, el programa va todo dedicado a él y a su familia, a la que aprovecho para mandar un abrazo. Las tres noticias más importantes en lo económico de esta semana son, en primer lugar, la publicación de la encuesta de población activa, es decir, de los datos de empleo y paro, que, digamos, como ya nos podíamos imaginar, son datos malos, aunque tienen mejor aspecto del que deberían por los dopajes a los que me voy a referir más tarde, que el gobierno le aplica estos datos. Así todo, el empleo ha caído un 3,1% interanual, es decir, comparando el cuarto trimestre con el cuarto trimestre del año anterior. El paro ha subido un 16% y hay 3,7 millones de parados. La segunda noticia relevante es que un fondo australiano, cuyas iniciales son IMF, ha presentado una oferta de adquisición de acciones, lo que se conoce como OPA, para comprar casi el 23% del capital de Naturgy, es decir, la empresa que antes se llamaba Gas Natural. Por ese casi 23% del capital de Naturgy, este fondo australiano ofrece un poco más de 5.000 millones de euros. ¿Cuál es el punto? Que por un decreto anti-OPAs del gobierno de Sánchez, cualquier oferta de compra que supere el 10% del capital de una empresa tiene que ser autorizado por el gobierno. ¿Y por qué? Se pregunta uno. Porque la verdad que es una transacción entre privados. Entonces no entiendo por qué tiene que tener la autorización del gobierno. Imagínate que tú quieres vender tu casa y el gobierno la tiene que autorizar. O sea, ¿cuál es el sentido si tú tienes tu casa, la quieres vender y estás en todo tu derecho? O si tú tienes una fiambrería y la quieres vender, imagínate si el gobierno tuviese que autorizarte la venta. O sea, en realidad es una violación del derecho de propiedad que no tiene ningún sentido. Porque, ¿cuál es la diferencia entre comprar el 23% del capital de Naturgy o comprar una fiambrería o un piso? Que el tamaño de la operación, y eso justifica la intromisión del gobierno. Yo creo que no. En este punto, los socialistas de todos los partidos nos vienen con el argumento
rancio de que se trata de una empresa estratégica. Y yo siempre digo lo mismo, para el fabricante de galletas, las galletas son estratégicas. Para el fabricante de tijeras, las tijeras son estratégicas. Por lo tanto, digan que Naturgy es una empresa estratégica es simplemente una excusa para justificar la intervención del gobierno donde no le corresponde. Uno de los argumentos que usó el gobierno de Sánchez para este decreto anti-OPAs era, en teoría, para defender la españolidad de las empresas, para que los extranjeros no aprovechasen las caídas de la bolsa para comprar barato empresas españolas. Ahora, que una empresa esté barata o esté cara es algo completamente subjetivo. Si el gobierno de Sánchez considera que las acciones de Naturgy están baratas o de cualquier otra empresa, lo que tendrían que hacer es comprar acciones. Pero además es absolutamente contradictorio este decreto, porque si tú no quieres que caiga el precio de las acciones, porque en teoría quieres defender el ahorro de los españoles, a ti te interesa que haya OPAs, porque las OPAs, es decir, las ofertas de adquisición de acciones, aumentan la demanda de acciones españolas y por lo tanto tienden a elevar el precio. De hecho, este fondo australiano ofrece 23 euros por acción, que era pagar un 20% más de lo que valía esa acción en el mercado. Cuando el consenso de analistas le daba un precio de 20,30 euros y la acción en el mercado valía 19,20, vino este fondo australiano y ofreció 23. Hoy vale la acción 21,50 porque, claro, todavía cabe la posibilidad de que el gobierno de Sánchez diga que la operación no se puede hacer. Yo me pregunto, si el gobierno rechaza esta operación, ¿va a compensar a los accionistas minoristas que no pueden vender sus acciones a 23 euros? ¿O simplemente les van a decir que se aguanten? No olvidemos que se trata de sociedades anónimas, y si se llaman anónimas es precisamente porque no nos interesa quién es el dueño de la acción. Y de hecho, hablar de españolidad o de empresa española es algo que se hace usualmente, pero que no tiene ningún sentido, porque cuando se trata de empresas grandes, bueno, aunque sean pequeñas, que cotizan en el mercado, no sabemos quiénes son los dueños, porque están permanentemente comprándose y vendiendo las acciones. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de una empresa española? Puede ser una empresa que tenga su sede en España, pero los dueños pueden ser cualquiera y, como digo, cambian todos los días. El único, digamos, caso en que podría tener algún sentido que un gobierno tratara de impedir la compra de una empresa ubicada en España por parte de otra, es que se trata de una empresa estatal. Si a mí me dicen, Naturgy la quiere comprar una empresa estatal china o de cualquier otro país, yo diría, la verdad que a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque las empresas gubernamentales se manejan con criterios políticos y no tanto con criterios de mercado. Y para que una economía funcione de manera eficiente es necesario que lo que prevalezca de manera nítida son las fuerzas del mercado, es decir, que son las fuerzas que responden a las decisiones libres de la gente, de los inversores, de los empresarios. Eso es el mercado. El mercado eres tú, eres la gente, de todos los que participan. Si al gobierno realmente le preocupa el precio de las acciones y considera que están baratas, en lugar de impedir OPAs por parte de otras empresas extranjeras que, como digo, tienden a subir el precio de las acciones, porque de hecho, repito, la acción de Naturgy valía 19,20 y el fondo IMF ofrece 23, lo que tendría que hacer es, en primer lugar, eliminar la tasa Tobin que el mismo gobierno de Sánchez creó, que disuade a la gente de comprar acciones y por lo tanto
implica una pérdida, y podría rebajar el impuesto de sociedades. Si se rebajara el impuesto de sociedades, automáticamente subirían el precio de todas las acciones. Pero por eso vemos que en realidad eso de que le interesa el precio de las acciones o defender la españolidad de las empresas es un cuento chino. Lo que le gusta al gobierno de Sánchez, como a todo gobierno socialista, es intervenir y meterse donde no le corresponde. ¿Por qué? Porque en la medida que Naturgy tenga accionistas mayoritarios conocidos, el gobierno va a poder mangonear, va a poder hacer favores, va a poder colocar su gente, va a poder pastelear, en definitiva. ¿Eso va en interés nuestro, de los ciudadanos? En absoluto. Si hay una empresa que se dedica a vender gas y electricidad, que es el caso de Naturgy, y viene una empresa extranjera y la quiere comprar, que no es el caso porque, como digo, esta empresa solo quiere comprar el 23%, no llega al 23%, pero digamos que la quiere comprar por completo. ¿Qué se supone que va a querer hacer esta nueva empresa que le quiere comprar? ¿La va a querer quebrar? ¿La va a querer fundir? No, va a querer rentabilizar su inversión. Porque si en el caso de este fondo australiano va a poner 5.000 millones de euros, va a querer que la empresa funcione bien. Y para que la empresa funcione bien, ¿qué tiene que hacer? Va a tener que mantener la red de gas, la red de electricidad, hacer inversiones y convencer a los clientes de que compren su energía y su gas y su electricidad. Por lo tanto, no hay, digamos, ninguna necesidad de que el dueño de la empresa sea español o australiano o alemán o lo que fuese. Porque cualquiera sea la nacionalidad del dueño, mientras sea una persona racional, va a querer que esa empresa funcione bien. Y entonces va a tener que vender y va a tener que hacer las inversiones que correspondan. Pero si supongamos que tenemos la mala suerte de que es un mal empresario el que compra Naturgy, pues no pasaría nada, porque afortunadamente en el mercado hay otras empresas que hacen el mismo servicio. Entonces, una vez más, no hay ninguna necesidad de que el gobierno intente limitar la compra de una parte de Naturgy por parte del fondo australiano. Entonces, estamos viendo como normales cosas que no son normales. Es un intento, una norma vestida de buenos propósitos, como siempre, como, insisto, defender la españolidad de las empresas, el servicio, los sectores estratégicos, pero en realidad es una invasión completamente contraproducente del derecho de propiedad, que es algo que podemos ver fácilmente cuando se trata de una carnicería o de nuestro propio piso, pero que a la gente le cuesta más ver cuando se trata de una gran empresa multinacional. Insisto, en cualquier caso es el derecho de propiedad, sea grande o sea pequeño, y el gobierno no tiene por qué meterse. Y la tercera noticia que te quería mencionar es que salieron los datos del déficit fiscal, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos de las administraciones públicas, que hasta noviembre era el equivalente a casi 8 puntos del Producto Interior Bruto, una cifra descomunal, y digamos, teniendo en cuenta ese dato, es difícil que el año haya terminado con un déficit de menos del 9%, que es un déficit, insisto, descomunal, son prácticamente 100.000 millones de euros, y ese es el tamaño en el que está aumentando la deuda pública. Y la historia de las deudas siempre termina mal, digamos, y cuando está en manos de gestores irresponsables, ese final negativo normalmente se adelanta. Esperemos que no sea el caso, pero en cualquier caso, el déficit público de 8% hasta noviembre es muy preocupante. Es muy preocupante. Y aquí tienen que, claro,
ahora tienen la excusa de que con la crisis, la pandemia, que hay gastos imprescindibles que hay que hacer, etc. No nos olvidemos que Sánchez en el 2019 debería haber tenido un déficit de 2,2, pero tuvo un déficit de prácticamente 3. Si Sánchez hubiera tenido un déficit de 2 en lugar de 3, hoy ese déficit, en vez de 8, que fue hasta noviembre, sería 7. Y ese puntito de diferencia, que puede parecer poca cosa, son más de 10.000 millones de euros. Pero claro, tenemos una ministra de Hacienda que dice que 1.200 millones es poco. Chiqui Montero dice es poco, 1.200 millones. Ok, entonces a lo mejor 10.000 millones también le parece poca cosa. Pero tú y yo, que somos los que a fin de cuentas pagamos estos dislates, estos disparates, esta mala gestión de los gobiernos, sabemos que ni 1.200 es poca cosa, ni mucho menos 10.000 millones. Entonces, con los socialistas de todos los partidos ocurre siempre lo mismo. En épocas de vacas gordas, gastan mucho porque dice, total, no hay prisa para hacer el ajuste porque las cosas van bien. Y cuando las cosas van mal, como en 2020, hay que seguir gastando porque la crisis hace gastos imprescindibles. Entonces, en definitiva, los socialistas son manirrotos y siempre gastan más de lo que ingresan. Por lo tanto, no saben vivir sin engordar la deuda. Lo que pasa es que eso dura, digamos, esa ficción dura mientras haya gente dispuesta a comprar la deuda. Y por ahora hay un gran comprador que es el Banco Central Europeo, pero eso no va a ser eterno. Vamos ahora al tema de la encuesta de población activa que te mencionaba, que es el tema de la semana. ¿Cuáles son los grandes titulares de la EPA? Que en 2020 se perdieron 623.000 empleos, se dice pronto, 623.000 empleos, y el número de parados aumentó en 530.000, redondeando. ¿Quiénes perdieron empleo? Prácticamente todos. Hombres y mujeres, españoles e inmigrantes, autónomos y asalariados fijos, temporales, de jornada completa, de jornada parcial. Todo el mundo recibió su cuota de destrucción de empleo. Ahora, dado ese panorama trágico, lo que llama la atención, a mí por lo menos me la llama, es que la tasa de paro del cuarto trimestre haya sido solo, entre comillas, 16,1%. ¿Y por qué digo solo 16,1%, que de por sí es una tasa de paro enormemente alta? Digo que es relativamente poco porque el 2020 fue el segundo peor año para la economía desde 1850. Escuchábamos en las noticias que la ministra Calviño estaba diciendo que los datos del PIB eran buenos, porque la economía se había hundido solo un 11%, que ella estaba hablando de una V asimétrica. La verdad es que si tú tomas los datos del PIB desde 1850 hasta ahora, o sea, 1850, 1950, 2000, 170 años, en 170 años el peor año de todos fue 1936, porque claro, fue el año en que comenzó la Guerra Civil, y el PIB se hundió un 23%. O sea, el segundo peor año de estos 170 años fue el 2020. Y eso es lo que la ministra Calviño trata de vender como que no fue tan malo como esperábamos. Si me pongo a decirte, ella hablaba de un cuarto trimestre robusto, pero bueno, la facturación en la hostelería en noviembre era un 60% más bajo que hace un año. En las ventas de servicios en general, un 9% menor. Las ventas de vehículos, un 15% menos. La producción industrial, un 4% menos. Y así sucesivamente. Yo no sé dónde ve la ministra esa recuperación en V invertida, en V asimétrica, perdón. ¿Que podría haber sido peor? Claro que podría haber sido peor, pero eso no quiere decir que el cuarto trimestre haya sido bueno. Pero volviendo al tema de la tasa de paro, que te digo que me llama la atención que haya sido solo un 16%, es
Porque esa tasa de paro, que, como digo, ocurre en el segundo peor año para la economía en 170 años de historia, es una tasa de paro más baja que la que hubo en el 2015, en el 2016, en el 2017, que fueron años en que la economía crecía más de un 3%. Entonces, tú dices, ¿cómo es posible que ahora, en medio de esta hecatombe económica, la tasa de paro sea más baja que cuando la economía crecía más de un 3%? Y aquí entran lo que te decía al principio, los efectos de los dopajes. Porque estos números tienen dos dopajes y además hay muchos que abandonaron la búsqueda de empleo. El primer dopaje es, que ya habíamos comentado alguna vez, el aumento de la plantilla del sector público. El sector público ha contratado durante 2020 a 126.000 personas. Mientras tanto, en el sector privado se destruían 750.000 puestos de trabajo. Entonces, en realidad, el número que tenemos que ver no es el del titular, se perdieron 623.000 empleos, se perdieron 750.000. Esos son la cantidad de empleos que la economía no pudo mantener, no pudo sostener. Que los políticos hayan por su cuenta contratado a 126.000 personas, ok, pero eso no es un tema que tenga que ver con la economía ni con el empleo, eso es una decisión política. Lo que responde a la realidad es la pérdida de 750.000 empleos. Una de cada 20 personas que trabajaban en el sector privado en 2020 perdió su puesto de trabajo. Ese es entonces el primer dopaje. Segundo dopaje, 755.000 personas que están en ERTE, que en las estadísticas, no sé si tú lo sabes, aparecen como ocupados. Entonces, si tú sumas el número en que inflaron los políticos la plantilla del sector público, 125.000 personas, y al mismo tiempo tienes en cuenta los que están en ERTE, que cuentas como ocupados, aunque en realidad no están trabajando, tienes a casi 900.000 personas. Tienes que la cifra de ocupados que nos muestra la encuesta de población activa está inflada en casi 900.000 personas. Ese, como digo, los dos primeros dopajes. Ahora, ¿qué es un parado? Un parado es una persona que está buscando empleo. Si tú estás buscando empleo, se considera parado. Ahora, si tú dejas de buscar trabajo, ¿qué pasa? Ya no se te cuenta más como parado, pasas a ser un inactivo. Es decir, imagínate una persona que no trabaja. Primero está buscando trabajo. Entonces, cuando pasa el encuestador, dice, ¿usted trabaja? No. ¿Usted está buscando empleo? Sí, parado. Pasan 3 meses, vuelve el encuestador a la misma casa. ¿Usted está trabajando? No. ¿Está buscando trabajo? No. Es decir, la persona no cambió. Bueno, pero como ahora no busca trabajo, se considera inactivo. ¿Y qué pasó? Que en el segundo trimestre, cuando fueron los meses del confinamiento domiciliario, evidentemente, como la gente no podía salir de la casa, mucha gente no buscó trabajo. Por lo tanto, muchos que eran parados pasaron a considerarse como inactivos. Desde entonces, esa drástica caída del número de parados se fue normalizando, pero todavía no se normalizó del todo. Entonces, en 2020, una de cada 7 personas que perdieron su puesto de trabajo no empezaron a buscar otro. Entonces, eso resta casi 100.000 personas al colectivo de parados. Al principio te dije que había 623.000 ocupados menos, pero 530.000 redondeando parados más. Es decir, el número de parados aumentó menos
que la cantidad de gente que perdió su puesto de trabajo. Bueno, ¿por qué no empezaron a buscar trabajo? Probablemente porque pensaron que no iban a encontrar uno. Pero en definitiva, eso resta unos 100.000 parados. Entonces, si tú tienes por un lado los dos dopajes que te decía antes, por los cuales el número de ocupados está inflado en unos 900.000 personas, pero al mismo tiempo tienes este efecto de gente que ha dejado de buscar trabajo, que resta unos 100.000 ocupados, unos 100.000 parados, y juntas esos efectos, ¿qué tienes? Que la tasa de paro, que la estadística oficial dice que es 16,1, en realidad la podemos calcular en 20,3, es decir, 4 puntos más alta. Esta tasa de paro de 20,3%, coincidirás conmigo, que es algo que está mucho más cerca de la sensación térmica que tenemos cuando caminamos por la calle. Entonces, esa es la primera, digamos, el primer mensaje central del tema de la EPA, que la tasa de paro verdadera es superior al 20%. Ahora, me quiero referir a dos cosas que los socialistas de todos los partidos siempre dicen, que es el tema de lo que ellos llaman empleos basura. Y ellos llaman, por ejemplo, empleo basura a los empleos temporales. En los últimos 12 meses se perdieron 400.000 empleos temporales. 1 de cada 10 prácticamente personas que tienen un contrato temporal dejó de trabajar. Y entonces la tasa de temporalidad, que es una variable que los socialistas de todos los partidos odian y que siempre dicen que hay que bajar, es decir, la proporción de temporales respecto del total de asalariados, cayó hasta menos del 25%. Ahora yo digo, todos los que llaman empleo basura a los contratos temporales y que los quieren eliminar, yo les pregunto, ¿ahora creen que el mercado de trabajo está mejor sin esos empleos? O sea, ¿la gente ahora está mejor con 400.000 empleos temporales menos o está peor? Es evidente que está peor. En primer lugar, llamar basura a un empleo que ha sido aceptado voluntariamente implica insultar al trabajador, porque se le está diciendo que está aceptando algo que es una basura. Y nadie quiere aceptar de buena gana una basura. Entonces, si alguien acepta un trabajo voluntariamente, eso por definición uno no lo considera basura. Sin embargo, los sindicalistas y los socialistas, que se creen más allá del bien y del mal, se atreven a calificar como basura un contrato que un trabajador ha aceptado de manera voluntaria. Pero además, yo creo que ningún trabajo que sea legal puede llamarse basura. Mucho menos si el que lo llama basura es gente que jamás creó un puesto de trabajo. Pero en esa, digamos, en esa obsesión por criticar a las empresas y a cualquier cosa que tenga que ver con la creación de riqueza, los socialistas de todos los partidos también llaman basura a los empleos temporales. A los empleos temporales, a los empleos de tiempo parcial. Y los empleos de tiempo parcial, en realidad, son fundamentales por dos motivos. Primero, porque son fundamentales para conciliar la vida familiar con la vida profesional. Y segundo, digamos, que está vinculado con lo que te acabo de decir, es que los países más avanzados tienen una proporción mucho más alta que España de empleos de tiempo parcial. En Holanda, la mitad de la gente trabaja a tiempo parcial. El 38% de la gente que trabaja en Suiza trabaja a tiempo parcial. En Alemania, en Austria, el 27%. Entonces, consideremos que un país como Suiza no va a tener un 40% de empleo basura. No, es gente que trabaja a media jornada y eso le permite compatibilizar su trabajo con su vida personal.
A lo largo del 2020, en España se perdieron 145.000 empleos de tiempo parcial. Uno de cada 20 empleos de tiempo parcial desapareció. Y ahora son solo el 14% del total. Lo que te acabo de decir, que en Holanda es del 50%, que en Suiza es el 38%, que en Alemania y en Austria es el 27%, en España es el 14%. Y yo vuelvo a preguntar, ¿alguien se atreve a decir que la gente está mejor sin esos empleos de tiempo parcial? No. Entonces, dejémonos ya de criticar y de llamar basura a unos empleos que ahora los estamos añorando. Ojalá hubiera un empleo temporal o un empleo de tiempo parcial para cada uno de los parados. Como nota a pie de página, también hay que preguntarle, hay que decirle a todas esas personas que dicen que subir el salario mínimo no afecta la creación de empleo, a todas esas personas habría que preguntarles por qué entonces el servicio doméstico es la única actividad que lleva 10 trimestres, es decir, 2 años y medio seguidos, destruyendo empleo. Entonces, si los socialistas de todos los partidos dicen que que subir el salario mínimo no destruye empleo, pero tenemos que el sector de actividad, donde el salario promedio es más bajo, justamente es el más afectado por la subida del salario mínimo, y vemos que es también el que más empleo destruye, y ellos dicen que el salario mínimo no tiene nada que ver, pues que me expliquen entonces por qué. Así como la Comisión Europea suspendió para 2020 y 2021 la aplicación de las reglas fiscales, es decir, el límite de 3% para el déficit fiscal y del 60% para el tamaño de la deuda, yo creo que el gobierno debería tomar también medidas de emergencia en el ámbito laboral para poder aprovechar todas las oportunidades de inversión y oportunidades de empleo, por pequeñas que sean, porque no estamos para desperdiciar ningún puesto de trabajo. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo? ¿Qué hay que hacer? Bueno, en primer lugar, reducir drásticamente las cotizaciones sociales para las nuevas contrataciones. Mientras se destruye empleo, cada vez se recauda menos de cotizaciones, entonces hay que decirle a los empresarios, usted contrate a alguien nuevo, aumente la plantilla y de esa gente no va a pagar cotizaciones o va a pagar muy pocas durante un año, por ejemplo. Segundo, se podría crear un salario mínimo para menores de 25 años que sea un 30% inferior al salario mínimo de 950 euros. Que algunos se rasgarán las vestiduras, pero algo así ya existió en tiempos de Felipe González. Entonces después hay gente que dice, no, qué barbaridad que el paro juvenil es más del 40%. Bueno, probemos, o preferimos tener a 4 de cada 10 jóvenes sin empleo. Yo probaría reduciendo el salario mínimo para los menores de 25 años y estoy seguro que tendría un impacto positivo en la creación de empleo. Y por supuesto la mejor medida, más transversal, más simple para fomentar la actividad y el empleo es bajar el impuesto de sociedades. Tú bajas el impuesto de sociedades y automáticamente invertir en España se hace más rentable, y entonces si hay más oportunidades de inversión rentable, automáticamente va a haber más necesidad de contratar mano de obra. Pero algo tan elemental el gobierno no lo ve. No solo no lo ve, sino que además tenemos que Sánchez e Iglesias van exactamente en la dirección contraria. Subieron el IRPF, subieron el impuesto de sociedades, subieron otros impuestos, como el diésel, además inventaron otros impuestos, la tasa Google, la tasa Tobin, amenazan con inventar más impuestos y con subirlos más, eso que ellos llaman la armonización fiscal, pero en realidad es un eufemismo para una nueva subida de impuestos. Este gobierno también en la práctica derogó la reforma de las pensiones, porque ahora
las pensiones ya no se actualizan con el índice de revalorización que había aprobado Rajoy, sino con el IPC, cosa que es algo que no se puede financiar, porque te digo una cosa, yo sé que para un pensionista, cuando le llega la carta del ministro Escrivá, viendo que la pensión le va a subir 10 euros, 11 euros, 12 euros, el pensionista dice, va, qué pavada. Pero esa pavada, esos 9, 10, 11 euros, si tú sumas todos los pensionistas que hay, por 14 pagas, son 2.000 millones de euros al año. Y esos 2.000 millones de euros se van a pagar con deuda pública, que van a pagar los jóvenes a los que el gobierno prohíbe trabajar porque pone un salario mínimo que las empresas, muchas empresas no están en condiciones de poder pagar. Sin embargo, esos mismos jóvenes son, como digo, los que van a tener que cargar con la deuda pública. Por lo tanto, el sistema de pensiones es una gran estafa hacia los jóvenes. Pero como digo, no solo el gobierno derogó en la práctica la reforma de pensiones, porque también ha suprimido el factor de sostenibilidad, sino que amenaza permanentemente con derogar la reforma laboral, que automáticamente eso significaría aumentar los costes de contratar y de producir en España. Te doy un único dato. Cada mes, desde que Sánchez está en la Moncloa, la deuda pública creció en promedio 5.500 millones de euros. Te repito porque es algo que realmente nadie lo dice y es muy impactante y muy peligroso. Cada mes, desde que Sánchez está en la Moncloa, la deuda pública ha crecido a un ritmo medio de 5.500 millones de euros. ¿De verdad alguien puede pensar que esto se va a arreglar con una vacuna y con los fondos europeos? Ojalá fuese así. Yo creo que la situación es mucho, mucho más complicada.